Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, también a quienes nos ven a través de nuestras plataformas online, de quienes nos escuchan en Milenio Radio, y gracias sobre todo a los participantes de ambos paneles por haber aceptado esta invitación. Y bueno, sin más, comenzamos, vamos a abordar un tema que es literalmente de vida y muerte. Tenemos un bono demográfico que estamos disfrutando del mejor momento poblacional del país, y sin embargo, nuestros pequeños, hijos, sobrinos, nietos, ahijados, etcétera, fallecen entre el asfalto y las llantas de los vehículos, entre acero y lámina. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué necesitamos construir ciudades más seguras? Precisamente para evitar estas tragedias. Y hoy me da mucho gusto comenzar este primer panel con 5 participantes, 5 actores de nuestras ciudades. Tenemos afortunadamente entre nosotros a Laura Ballesteros, ella es subsecretaria de Planeación en la Secretaría de Movilidad de la ciudad, precisamente el área que tiene a su cargo la planeación de las vialidades. Tenemos también con nosotros a Marta Híjar, que es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Y están también quienes construyen estas vialidades. Está con nosotros también Sergio Hidalgo, director general de OHL México. Vamos a hablar justo de todos este tipo de cosas. ¿Quiénes circulan o qué circula sobre nuestras vialidades? Los vehículos. Nos acompaña, me da mucho gusto, el director general, presidente y director general de Ford México, Gabriel López, y del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, Ángel Martínez. Así que una vez presentados ustedes, les doy el paso, les doy la palabra. ¿Qué los motiva a estar en este foro? Comencemos contigo. Con todo gusto. Buenas noches y buenas noches a todo el público y al resto de los panelistas. Un honor estar aquí en este panel con ustedes. Para nosotros este tema es fundamental. OHL México es una empresa de servicios. Al ser una empresa concesionaria, estamos sustituyendo al gobierno en la prestación de un servicio público. Y no hay duda que en la prestación de un servicio público lo más importante pues son nuestros clientes, son los usuarios de las autopistas. Hacia allá tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Así que cuando nos invitaron a este panel para hacer no solo participar en el panel, sino ser copatrocinador de este evento, dijimos encantados, este es nuestro tema. Nosotros tenemos 2 motivos para construir estas vialidades. Uno, sin duda, es la movilidad. La gente paga estas vialidades porque quiere moverse más rápido, quiere llegar más rápido con sus familias, quiere evitarse tantas horas que luego se convierten en años sentado en un automóvil, pero también lo hace porque quiere llegar seguro a su destino. Y no hay duda de que el propósito que tiene el prestar este servicio público tiene que ver con llevar a nuestros clientes rápido y seguro. Y la verdad es que este panel nos da la oportunidad de presentar qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer para cumplir con estos 2 objetivos. A mí me encantaría, por ejemplo, el poder abrir, y además es una solicitud que tenemos del gobierno de la Ciudad de México, abrir en las noches, porque hay gente que nos dice, la verdad es que no me importa que no haya tráfico abajo. Si puedo llegar seguro a mi destino y me garantizan llegar seguro a mi destino, prefiero pagar y utilizar sus servicios. Así que, la verdad, encantados de estar en este panel y creo que ya se me terminó el tiempo. Bien, continuamos. Marta Híjar. Sí, bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Y desde el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes es un ente formado por varias secretarías de Estado. Y en lo personal me toca representar el secretariado técnico de este consejo, que está presidido por el señor secretario de Salud, el doctor José Narro. Yo quiero dejar claro que el trabajo que se ha hecho desde el gobierno federal en la prevención de accidentes se inició
de manera formal, contundente desde el 2008. Hay mucho trabajo que se está haciendo, no solamente desde el gobierno, sino desde las organizaciones de la sociedad civil. Incluso uno de los temas fundamentales que lo hemos hablado mucho con otros panelistas y con muchos de los que están aquí en este foro es realmente tener estadísticas confiables. Y para empezar, las estadísticas que se presentaban al inicio del video serían unas que tendríamos que empezar a modificar. Porque en México, para el 2014, que es el último año que tenemos de número de defunciones, ocurrieron 15.785 defunciones, no las 24.000 que el video incluye. Y quiero decirles que es el año en que en México ha habido la tasa más baja de muertes por accidentes viales. Esto está ocurriendo en muchos países, pero en términos generales, desde que se inicia, alineados al diseño de acción por la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, se establece una estrategia nacional de seguridad vial que firman Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se intenta lograr la meta de bajar el 50% de las muertes que hubiéramos esperado si no tuviéramos ningún programa. Y aquí quiero decirles que estamos empezando a bajar ese número de muertes, y desde 2012 a 2014 se han evitado más de 5.000 muertes en este país en accidentes viales. ¿Nos puedes repetir la cifra que mencionabas? Las reducciones de... La reducción es estamos reduciendo en el periodo 2012 a 2014 5.000 muertes. O sea, estamos evitando esas muertes si no hubiéramos hecho nada. Y tenemos 14.895 en el año... 15.785 en el año 2014. 2014. Que es el año más reciente. Quisiéramos tener más reciente, pero pues no hay. Muy bien. Gabriel López de Ford, una automotriz preocupada por 0 accidentes. Cuéntanos. Mira, la misión de Ford en el mundo es hacer mejor la calidad de vida de la gente. Y por supuesto la seguridad es un elemento instrumental en este objetivo. Tenemos 2 frentes, trabajamos en el corto plazo y en el mediano largo. En el corto plazo, particularmente en México, tenemos un programa de concientización de seguridad para jóvenes universitarios. Este año ya hemos alcanzado 1.600 jóvenes que han pasado a través del programa. Por supuesto, lamentablemente el alcance no es muy grande, pero creemos que la multiplicación de la comunicación de ellos con los demás va a lograr un objetivo más alto en términos de llegada. Y el otro, por supuesto, tiene que ver con equipar a los autos con el último nivel de tecnología de seguridad. No solamente de aquellas que se refieren a la seguridad activa como airbags y ABS, sino asegurarnos que algunas de las tecnologías semiautónomas ya ocupan nuestros autos, como por ejemplo el frenado inteligente. Ahora, cuando lo vemos en el largo plazo, el problema que vemos que la humanidad va a enfrentar a través del mundo tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, con lo que llamamos las megaciudades y la congestión. En consecuencia, estamos trabajando allí en un nuevo paradigma que tiene que ver con ser parte de la solución y no ser parte del problema. Y de esto se trata lo que seguramente todos ustedes han escuchado en el pasado reciente: el auto autónomo, la conectividad, el uso de la data producida por todos los integrantes de este medio urbano, y usar esta data para tomar decisiones más inteligentes en términos de organización del tráfico y de flujo. Por supuesto, reducción de la congestión va a generar una mejoría en la calidad de la seguridad de las ciudades, una menor tasa de accidentes y, por supuesto, un ambiente con una contaminación más reducida. Así que hacia allá vamos, y estas son las prioridades de corto y de mediano plazo. Bien, Laura Ballesteros, congestión, contaminación, pero antes, sobre todo, es esta meta que se ha puesto el gobierno de la ciudad de pues, traer lo que se está haciendo en países de Europa, particularmente Suecia, esta visión de ni un accidente es tolerable. Así es. Bueno, tú hacías una pregunta al principio: ¿qué es lo que nos tiene aquí a todos? El objetivo que compartimos es salvar vidas.
Y justamente este foro hoy nos permite comenzar a tejer estas alianzas para salvar vidas. No podemos solos, ni los ciudadanos, ni el gobierno, ni tampoco la iniciativa privada, y necesitamos empezar a tejer este objetivo en común. Son 0 muertes por hechos de tránsito, 0 lesiones por hechos de tránsito. Son estos 2 objetivos que estamos trazando con la visión 0 accidentes. La instalamos en noviembre del año pasado en la Ciudad de México. El primer gran paso de esta visión, que está emanada de las mejores prácticas internacionales, ya lo mencionaba Suecia, es justamente quien la ve nacer en el 97, es el reglamento de tránsito con 8 conductas que salvan vidas y que justamente nos ayudan a generar una convivencia distinta en la calle. En la Ciudad de México hoy ha cambiado la ley, ha cambiado el gobierno, ha cambiado la manera de hacer política pública y todo esto se está viendo reflejado en la calle, una calle que hoy se tiene que compartir. Y si esta calle se va a compartir, porque finalmente solo el 20% de la población tiene automóvil y el resto son usuarios de otros sistemas, especialmente transporte público en casi un 70%, necesitamos garantizar los viajes seguros de todos por igual. El famoso puerta a puerta, en donde nos ayude a que no importa que no tengas un automóvil y un chasis de 500 kilogramos encima de ti para protegerte ante cualquier eventualidad, puedas también hacerlo. Creo que aquí también es muy importante decirlo, tanto quienes construyen infraestructura, como quienes generan datos, información y política pública, como quienes tienen servicios de movilidad diversos, tienen que enfocarse hacia esta meta. Una muerte, tan solo una, es absolutamente inaceptable. Son muertes prevenibles. Justamente el drama de la ciudad radica en más de 1,090 muertes al año, con datos del INCIFO y la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, y hoy estamos a 7 meses de implementación de esta visión 0 accidentes, reduciendo en un 18% estas muertes. Justo seguridad vial es un tema, Ángel Martínez, que el centro de experimentación que tú conduces está en sus objetivos. Cuéntanos un poco hoy sobre esto. Sí. Buenos días o buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad que nos da Milenio y Fundación Mapfre de estar aquí y difundir un poco de las cosas que hacemos en CESBI y de poder aportar. CESBI México quiere decir Centro de Experimentación y Seguridad Vial. O sea, lo que es seguridad vial forma parte intrínseca de las labores que hacemos en CESBI. Tanto es así que tenemos un área específica de seguridad vial. Nosotros estamos muy enfocados en lo que es seguridad vial al tema de prevención. Hacen carreteras, hacen coches, está gobierno y nosotros nos estamos enfocando mucho a lo que es la prevención. La prevención con los niños, tenemos que trabajar con temas de educación. La SCT, bajo un punto de vista personal y de CESBI, debería de tener ya una materia en las escuelas primarias que fuesen los niños sobre el tema de educación y seguridad vial. Sería fundamental, porque además los niños en definitiva son los que educan a sus padres. Yo si voy en mi coche y agarro mi teléfono, mi hija me regaña y dice, papi, vas manejando. Y así, hija, perdona. Entonces yo creo que debemos de empezar por ahí. A los adultos ya no es tan fácil educarnos, pero a los niños sí. En tema de prevención en CESBI somos la primera empresa en México y la segunda en América Latina que nos hemos certificado bajo la ISO 39001-2012 de seguridad vial. Nosotros no somos un ente certificador, pero sí somos una institución enfocada a que las empresas se certifiquen bajo esta norma. Ya hay otra empresa más en CESBI y otra empresa de las más importantes de transporte que van a estar certificadas. Una ya está y otra lo estará en 1 o 2 meses. Yo creo que el tema de la ISO 39001 tiene que ser un parteaguas en todo lo que tenga que ver con los temas de seguridad vial. En lo que es seguridad vial y prevención, hablando de los niños, son los más vulnerables. Hay reglamentos en México que no recogen los sistemas de protección infantil, los famosos ISOFIS, en los cuales en sus reglamentos no se recoge, y ahí sí que la responsabilidad es total y absoluta de los padres y de los adultos. Otro aspecto muy importante, el tema de los usuarios de la vía, de los vulnerables. Aparecían los datos de Marta, 15.000 y pico muertos en el año 2014. Hay que tener en cuenta que de esos 15.000 y pico muertos, que todos tienen nombre y apellido, las estadísticas no son muy confiables, pero el 50% más o menos de esos muertos son peatones. Es una locura total y absoluta que el 50% de nuestras víctimas sean peatones. Entonces, nos enfocamos mucho al tema de prevención y en todo aquello que podamos colaborar con distintas instituciones y entes de gobierno. Hay una coincidencia fundamental que es la preocupación por evitar las muertes en los mal llamados accidentes. Buscamos seguridad vial. Tenemos
distintos mecanismos, el reglamento de tránsito, tenemos campañas de distintas fundaciones y empresas que responsablemente hacen educación vial, pero no basta. O sea, van reduciendo los números, pero Marta, tampoco es suficiente. No podemos darnos por satisfechos con que sigan muriendo miles, literalmente miles de personas cada año. Para ponerlo en números, retomando un dato que daba Bárbara Anderson, cada 2 horas tenemos a 3 personas muertas. En las próximas 2 horas van a morir 3 personas, ¿no? Debido a este tipo de hechos, y sobre todo los domingos. Así que, si no está bastando lo que hacemos, ¿de qué se trata? Las ciudades seguras, ¿cómo se construyen? Es un asunto de infraestructura, es un asunto de cultura, es un asunto de aplicación de la ley. Comencemos con eso. Sergio. Con todo gusto. Pues mira, yo creo que nosotros como concesionarios tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, y nos obliga el título de concesión, es mantener las vialidades en perfecto estado. Es una de las ventajas de concesionar una vía, que parte de los recursos que vamos a dedicar durante toda la vida de la concesión es a que las autopistas cumplan con los estándares que nos fijan los gobiernos. Muchos de los accidentes se podrían prevenir si todas las vialidades en México estuvieran mantenidas con ciertos estándares. Así que sí es un tema de inversión, y sin duda el sector privado puede ayudar a complementar esta inversión. Pero la verdad es que escucho el tema de la tecnología y me llama la atención. Yo creo que también tenemos que apostar por la tecnología. Y la tecnología nos da estadísticas, la tecnología nos da información que nos permite tomar decisiones sobre el propio desarrollo de infraestructura, pero la operación de la propia infraestructura. Hoy, por ejemplo, absolutamente todas las vialidades que nosotros operamos están monitoreadas. Y sabemos el número de coches que pasan, sabemos el número de coches que exceden la velocidad, sabemos y tenemos las placas de los coches que exceden la velocidad. Es decir, yo creo que lo que nos dice Laura es muy importante. ¿Cómo podemos aprovechar toda la información que generamos en estas autopistas, compartirla con el gobierno, que además es información del gobierno? Al final estamos prestando un servicio público por ellos, y utilizar toda esta tecnología para generar políticas públicas y para, lógicamente, hacer vialidades mucho más seguras. La verdad es que hay amplísimas posibilidades, y les puedo platicar sobre todo de una. Imagínense ustedes que ahora podemos monitorear a todos los que pasan por nuestras autopistas en sus recorridos a través de antenas de Bluetooth. No es que queramos saber el nombre de la persona, pero queremos saber que quienes están recorriendo nuestras autopistas hacen ese recorrido. Y el día de mañana, cuando no lleguen a su destino, podemos dar información al gobierno del recorrido que hicieron estas personas y dónde desapareció la última señal de este coche. Entonces, a mí me parece muy interesante esto de complementar los esfuerzos para generar condiciones de seguridad. Inversión, tecnología, datos abiertos, ¿qué opinan? Dejo abierta para que quien quiera tome la iniciativa. Marta. Pues a mí me gustaría contestar tu pregunta de que si 15,000 nos parecen pocos. Yo creo que debemos de ser muy conscientes cuando hablamos de los datos, y que debemos de ser también muy serios en decir, estábamos aquí y estamos acá. Y creo que donde estamos en este momento demuestra todo el trabajo que se está haciendo en México, no desde el gobierno federal, sino de todas las instancias que han tenido que ver con este esfuerzo. Todos estamos preocupados, no es una preocupación del gobierno federal. Por eso me da gusto estar aquí, porque una de las impresiones que yo tengo trabajando ahora, yo vengo de la academia, trabajando ahora en el gobierno federal, es que hay muchos esfuerzos aislados. No estamos acostumbrados a sumar lo que se está haciendo. Y entonces es muy fácil decir, no, está mal ese dato y el mío es el que está bien. Y no es culpa del gobierno federal o es culpa de X y Y. Yo creo que tenemos que reconocer y ser serios, porque tú eres una persona que ha trabajado en este tema hace tiempo ya, de que se han hecho muchos esfuerzos en México, se están haciendo muchos esfuerzos. Yo he comentado mucho, la infraestructura es un tema fundamental.
si nosotros, o sea, no es a través de acciones de salud que vamos a resolver el problema de los accidentes en este país, y eso lo hemos dicho siempre. O sea, el cambiar la actitud de que ponte el cinturón, ponte el casco, no tomas alcohol, etcétera, está en el plano individual. Pero si nosotros no tenemos un ambiente de seguridad, no vamos a lograr absolutamente nada. Ese cero nunca va a llegar. Bueno, Entonces, muestra el caso del Lord Audi. sí. Hay ciclovías confinadas. Sí, exactamente. Y exacto. una persona se le puede ocurrir que no tiene que respetar la ley, se mete y agrede a un ciclista. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que no olvidemos también que en este país ya hay 59 zonas metropolitanas. No es solamente la Ciudad de México, donde lo que se está haciendo en la Ciudad de México puede ser un ejemplo a replicarse en otras zonas metropolitanas del país, pero también hay ejemplos en otras zonas metropolitanas del país que tal vez pudieran adaptarse o adoptarse en la Ciudad de México. Y creo que nos falta hablarnos, nos falta tener ese tipo de diálogos mucho más frecuentemente y en todos los foros que se pueda. Guadalajara es un gran ejemplo de los avances en movilidad. Pero retomando el punto, ¿qué nos falta? Nos falta más infraestructura, nos falta más cultura, nos falta más aplicación de la ley. ¿Por dónde lo ven? Laura. Yo sí quisiera coincidir plenamente con lo que Marta nos dice. Sin embargo, sí me parece que requerimos de un cambio, que falta un cambio, y estamos hablando de un cambio no solamente cultural, es un cambio de conciencia. Llevamos aquí ya casi 15 minutos hablando, además sobre las áreas de experiencia que tiene cada uno, pero creo que hay elementos muy importantes como es justamente este cambio de conciencia que nos habla del número de muertes que estamos teniendo en la calle. No es una estadística. Por supuesto que requerimos medirlo para tomar definiciones, hacer política pública, pero no son una estadística. Yo quisiera aquí preguntar y levante la mano, ¿quién tiene en su haber una persona conocida o familiar que haya muerto, haya sido lesionada por un hecho de tránsito? Y me parece que aquí pues no se salva desgraciadamente nadie. Y justamente creo que es ahí donde está el foco de atención. Sin duda la infraestructura es fundamental, la infraestructura genera cultura. No es lo mismo tener una ciudad o ciudades con 2 décadas de infraestructura gris, en donde los autos han tenido la ocupación vial prácticamente de toda la superficie, a empezar a tener infraestructura compartida. Por eso cuando existe una ciclovía compartida, como es el caso de Eje 7, pues el automovilista, entre que sí sabe y no sabe o a propósito se mete, pues es justamente en parte de esta cultura. Yo te diría 4 pilares para que haya cambio. Número 1, capacitación. Si no capacitamos a nuestros conductores, difícilmente vamos a poder tener una mejora. Y estoy hablando de cualquier tipo de conductor de sistema de movilidad. Es decir, no hay que concentrarnos únicamente en el tipo de sistema, hay que concentrarnos en la persona, porque hay que hablar también de multimodalidad. En el caso de la Ciudad de México, el chilango es multimodal y requerimos que sepa manejar un automóvil, que pueda subirse una bicicleta, que sepa también hacer uso de transporte público y que pueda moverse de distintas maneras en la ciudad. Número 2, infraestructura, calles completas con banquetas, cruceros seguros, ciclovías, confinados para transporte público, áreas para circulación de automóvil. Número 3, sin duda requerimos también examinación. Necesitamos que las licencias no se obtengan en las cajas de cereal, queremos que haya una examinación. Y número 4, norma. Requerimos, por supuesto, marco jurídico, la ley de movilidad en la Ciudad de México detonó este cambio, requerimos una aplicación de reglamento. Estas 8 conductas las que estamos adoptando tienen usar obligatoriamente la silla de bebé, disminuir velocidades, que ha sido además altamente polémico, y sobre todo, y el quinto elemento, te diría voluntad. Voluntad social, voluntad política. En la Ciudad de México no ha sido sencillo este cambio, pero sí hay que reconocerle al jefe de gobierno la valentía y el liderazgo con el que ha enfrentado este reto, que hoy además da resultados y que sin duda estamos recogiendo, bien haciendo caso también de lo que Marta nos ha planteado aquí y en muchos espacios de otras experiencias en el país. Que nos va a acompañar, por cierto, en unos minutos. ¿Cómo enfrenta una automotriz Ford, en este caso, pues todas estas demandas de parte de la sociedad organizada para reducir las velocidades en una ciudad? Bueno, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con el producto en sí mismo, tiene que ver con cómo el producto está configurado y cómo el producto está equipado para proteger a sus ocupantes. Los accidentes van a ocurrir siempre porque existen muchísimas circunstancias en las cuales los conductores pierden control del vehículo, sea por fallas personales, sea por distracción, sea por utilización de teléfono celular, sea por la intervención de otro automóvil. En consecuencia, al ocurrir los accidentes tenemos que asegurarnos que los vehículos están diseñados de manera tal para poder protegerlos y, por supuesto, evitar un accidente incapacitante o, en el caso extremo, una muerte.
Entonces, esa es una de las áreas en las cuales trabajamos. Y por supuesto, como mencionaba anteriormente, hay muchísimo equipamiento de seguridad que nuestros autos ya tienen incluidos, pero que lamentablemente no se han convertido en norma en México. Y la verdad que México ha sido uno de los países probablemente últimos en llegar a exigir bolsas de aire y ABS como equipamiento estándar. Hay una norma que se acaba de dictar, pero que recién va a entrar en vigencia de aquí a 3 años. Nuestros autos hoy ya cumplen con este requerimiento, nosotros estamos más allá de esto. Ahora, no quiero hacer propaganda de esto, no ese es el tema. El tema es que tenemos que trabajar juntos para que esto ocurra. Ahora, el segundo elemento que me parece fundamental es que hay que enseñarle a los niños lo que es la seguridad vial. Y esto es un tema que lo tenemos que atacar. Las escuelas tienen que enseñar de qué se trata este tema de la seguridad vial y las escuelas secundarias tienen que enseñarles a conducir. Los niños tienen que dar un examen de conductor que no es exigible en México para poder tener una licencia de conductor. De lo contrario, estamos enviando a gente a la calle que no tiene idea de cómo se controla un vehículo. Sí, acá está un ciego, puede sacar licencia. Exactamente. El cuarto elemento importante tiene que ver con el enforzamiento de la ley. De nada sirve tener miles de reglamentos si el organismo de seguridad que está en la calle, el que es el ejecutor de la ley, no actúa de la manera correcta. Tenemos el ejemplo de Lord Audi que tú diste. Bien, sin embargo hay una tendencia, ¿quieres agregar algo sobre esto, Ángel? Bueno, en general, las causas de los accidentes son estudios que se han hecho en CESBI y otras instituciones. El 80% de los accidentes tienen que ver con el factor humano. El 13% tienen que ver con el factor carretera y el 7% con el factor vehículo. Pero ¿qué pasaría si nuestras carreteras fuesen perfectas y nuestros coches, con toda la tecnología que hay, cuando hay un accidente, la seguridad pasiva sería tan grande que el accidentado no tuviese consecuencias fatales, que es lo que estabas comentando? Entonces, trabajar sobre el factor humano es fundamental, porque es el 80% de los accidentes. Pero el factor humano, el romper las reglas es consustancial con la persona, entonces, trabajaremos con ellos. La autoridad tendrá que ser, pues, reglamentar, como estamos reglamentando. Nosotros tenemos en México, yo creo que un buen reglamento de tránsito, pero hay que hacerlo cumplir. La autoridad tiene que hacer cumplir ese reglamento, que es mejorable, evidentemente, pero sí hay que hacerlo cumplir. Entonces, insisto, si tuviésemos carreteras perfectas, si tuviésemos coches perfectos, no habría muertos. Pero eso tampoco es así, tampoco se da esa circunstancia. Humanos perfectos. Y humanos perfectos, eso sí que es lo más imposible. Entonces yo creo que con el factor humano tenemos que trabajar y el tema de prevención es muy, muy importante y empezando por los niños. Pues estamos casi por concluir, se nos acaba el tiempo, así que destaco nada más algunas de las coincidencias que se marcaron, ¿no? La necesidad de tener datos abiertos, de contar con elementos tecnológicos, aplicar todo esto al ámbito de la seguridad vial, que no basta con preocuparnos nada más por campañas de educación, se requiere de infraestructura, se requiere de cumplimiento de la ley, es todo un cóctel de soluciones y este tema que planteaba Ángel al final, la necesidad de que los gobiernos en los distintos niveles, hablando de la ciudad, delegacionales y de la capital, pero sobre todo en las metrópolis, tengan la capacidad de gestionar los cambios que estas ciudades necesitan. Les agradezco mucho, Sergio Hidalgo, director general de OHL México, Marta Híjar, secretaria técnica del CONAPRA, Gabriel López, presidente y director de Ford México, Laura Ballesteros, subsecretaria de Movilidad, y Ángel Martínez, director del Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Muchísimas gracias. Continuamos con este segundo panel de los foros Milenio. Comenzamos hace unos minutos con ciudades más seguras. Ahora
vamos hacia la visión de cómo logramos ciudades en donde los accidentes pues, no provocan muertes y no provoquen prácticamente lesiones. Vamos a presentar a nuestros participantes. Hoy nos acompañan en este panel Jesús Martínez. Él es el CEO de Latinoamérica Norte de MAFRE y patrocinador también de este foro, así que muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. También está aquí con nosotros Gary Eggmans. Ella es representante de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS también en México. Bienvenida. Está con nosotros José Villela Vizcaya, médico especializado en psiquiatría y conferencista en general. Tiene una gran cantidad de conferencias que has dado en los últimos años. Ahora vamos a las presentaciones. Está Benito Guerra, de piloto rally, y que participa con esta estrategia de la Federación Internacional de Automovilismo para prevenir muertes y para capacitar en vialidad, en educación vial a los niños, ¿no? Y a los jóvenes. Sí. También finalmente, bueno, antes de Miguel Ángel Mancera está Marta Vegas. Ella es gerente de negocio responsable de Telefónica México, y también han estado impulsando mucho desde Telefónica la responsabilidad social y el cumplimiento de objetivos que eviten muertes en nuestras ciudades. A mi derecha está Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien le agradecemos su presencia esta noche. Y prácticamente comenzamos. La verdad es que lo que estamos buscando es una sociedad donde no tengamos accidentes, pero comenzamos quizá mal, porque todavía seguimos llamando accidentes a lo que no son accidentes. Cuando una persona bebe y conduce, cuando una persona consulta su teléfono mientras está conduciendo, no estamos ante un accidente, estamos ante una conducta deliberada que sabemos que va a provocar o que puede provocar una colisión, un siniestro vial. Por eso, desde un tiempo para acá, en el ámbito de la movilidad, se ha dejado de utilizar la palabra accidentes y hablamos de siniestros, hablamos de colisiones, hablamos de hechos viales. ¿Por qué? Porque por ahí comienzan las transformaciones, por el lenguaje. Tenemos la primera ronda de presentaciones. Jesús, si quieres comentar un poco qué hace MAFRE y por qué estás esta noche con nosotros acompañándonos. Muy bien, pues buenas noches a todos y muchas gracias por la participación. A mí me gustaría empezar hablando de un aspecto que dentro de Fundación MAFRE consideramos clave, que es la cultura de la prevención. En Fundación MAFRE estamos trabajando en la actualidad en 23 países en un proyecto que se llama Objetivo Cero, un proyecto enormemente ambicioso que consiste en que en el año 2030 no exista ninguna víctima mortal por accidente de tránsito en ciudades urbanas en el 2030 y en zonas rurales en el 2050. Esto ha coincidido de forma muy buena con precisamente la campaña que está en marcha ya desde el gobierno de la ciudad, y bueno, pues estamos colaborando francamente bien, ¿no? Desde nuestros servicios de estudios hay un dato muy relevante. Dice que 9 de cada 10 accidentes se pueden prevenir. Por tanto, la cultura de la prevención consideramos que es clave. En México, Fundación MAFRE está desarrollando fundamentalmente programas asociados hacia la prevención y muy enfocados hacia, ya antes se comentaba en el panel anterior, hacia los niños, hacia la escolaridad, a través de nuestra caravana de seguridad vial, a través de formación a profesores, a través de cursos específicos en escuelas. En los últimos años, más de 500.000 niños han recibido algún tipo de capacitación en materia de seguridad vial y más de 10.000 profesores, ¿no?, a través de nuestra acción. Creemos mucho en que el futuro de la sociedad, que son los niños, tengan esa capacitación y esa formación. De la misma manera que otro tipo de programas de concientización y de sensibilización también en empresas y en determinados grupos. En resumen, la palanca de la prevención consideramos que es un elemento clave para ese ambiciosísimo objetivo que es conseguir el que no haya víctimas mortales en accidentes de tránsito. Muy bien. Geve. Sí, muchas gracias. Ya escuchamos los datos, ¿no? Pero a nivel mundial, cada 4 minutos muere un niño por un accidente en el tráfico. Eso es un número totalmente inaceptable y eso hace que
para la Organización Mundial de la Salud y para la OPS, es un tema de vital importancia, es un tema de salud pública. Y de nuevo vemos que los más vulnerables son los niños, son los peatones, son los que andan en bicicleta y también las personas de mayor edad. Entonces, ha sido un tema tan importante que por primera vez, cuando se construyeron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han puesto una meta específica para reducir los accidentes de tránsito. Y la meta es que para el año 2020 el mundo debe reducir en 50% estas muertes y estos accidentes de trabajo. Es una meta bastante ambiciosa, pero también pensamos que es posible justamente haciendo énfasis en esta prevención. Existe también un marco de Naciones Unidas, estamos en la década, ¿no?, de la prevención de accidentes y de la década de seguridad vial, y tiene 5 elementos que ya le hemos tocado, pero yo creo que es importante. Uno es gobernanza, ¿no?, la voluntad política, la legislación, las normas, la aplicación a todos los niveles. Segundo está el tema de infraestructura, ¿no? No podemos evitar accidentes con peatonales si no tenemos, así es, y también con buenos caminos para los peatones, con seguridad, con luz, etcétera. Tercero está el tema de los autos más seguros, que también ya le hemos escuchado, es un tema de infraestructura también, pero de los carros. El cuarto, y ahí se hace mucho énfasis, pero es relativo, ¿no?, es el tema de la cultura de la persona. Porque, mira, yo digo, hasta un médico sabe, ¿no?, todos los médicos saben que no hay que fumar, pero hay médicos que fuman, ¿no? La educación por sí no es suficiente. Y el quinto elemento es una vez que ocurre el accidente, qué eficientes somos en salvar vidas, y eso tiene que ver con el sistema de salud. Bueno, precisamente sobre estos temas nos puede platicar muy bien José Villela. Bienvenido, José. Muchas gracias. Pues la verdad es que estoy aquí pues muy contento y muy pues orgulloso de poder compartir con este foro y estar en este panel para hablar de un tema pues que ha sido en mi vida pues realmente algo medular, algo nuclear, ¿no? Hace poco más de 6 años venía regresando yo del trabajo en donde estaba haciendo algunas prácticas como médico interno, cuando cayó un camión de basura desde el 2º piso del periférico, aterrizando sobre mi coche. Consecuencia de ese accidente, sufrí una lesión en la médula espinal y bueno, desde entonces he estado pues en esta lucha de adaptarme a una nueva vida y de sobre todo encontrarle pues cada día más significado. Por lo tanto, esta oportunidad pues para mí se vuelve justamente eso, ¿no?, una oportunidad de darle una cara a quienes hemos sido víctimas de este tipo de accidentes, porque no en todos lados se nos permite dar nuestro punto de vista desde ese lado, ¿no?, desde el lado de víctima. Entonces, pues la verdad es que pues vengo por esa razón principalmente, y también porque estoy convencido de que pues este cambio tiene que suceder a nivel personal, a nivel nuclear, y es lo más difícil de conseguir, ¿no? Realmente trabajar con personas es muy distinto a hablar a gran escala. Y pues parto de la idea de que este accidente que me sucedió pues fue consecuencia de una serie de violaciones a la ley, una serie de violaciones a los reglamentos y finalmente un ingrediente fuerte de irresponsabilidad. Entonces, pues la verdad es que en ocasiones los seres humanos, para motivarnos a llevar un cambio y para realmente pues generar una conciencia, necesitamos ver y palpar que existen muchas personas hoy en día como yo que estamos pues en esta lucha, consecuencia de decisiones irresponsables de otros. Y esto pues puede ser un ingrediente interesante y útil para generar una mayor conciencia, que creo que es lo más difícil. Sí, para la construcción de políticas públicas pensadas no solo en cifras, sino en las personas. Bien, Benito Guerra, piloto de autos y integrante de Pilotos por la Seguridad Vial. Cuéntanos. Buenas noches, Héctor, y a toda la gente que nos acompaña. Yo formo parte de una campaña que se llama Pilotos por la Seguridad Vial. Hace casi 5 años, sentados en una mesa con Carlos Slim, que es la Fundación Carlos Slim que nos lleva hacia este camino, decidimos que no teníamos que esperar a que a lo mejor nos sucediera alguna tragedia o que pasara algo entre este grupo de pilotos. Al principio éramos 10 pilotos que representamos a México
en campeonatos internacionales, campeonatos mundiales, y decidimos que el automovilismo nos ha dado mucho y qué podríamos hacer nosotros para retribuir lo que nos ha dado este tipo de actividad, que es una actividad muy riesgosa, que sabemos perfectamente lo que conlleva arriesgar la vida en un coche, que nosotros sí estamos dispuestos a hacerlo, pero que la mayoría de gente es simplemente un método de transporte, y que qué teníamos que hacer para ayudar a salvar vidas. Creamos fundación, junto con la fundación de Carlos, Pilotos por la Seguridad Vial, y nos hemos encargado de la tarea de llegar en la primera fase a los universitarios, a la gente que tiene el primer contacto con el coche, para prevenir. Es una campaña de prevención, porque pues uno de los eslogans más importantes que llevamos en la campaña es que el 90% de los accidentes se pueden prevenir. Bien lo mencionabas ahorita hace rato, que no es lo mismo un siniestro que un accidente, ¿no? Y ese 90% se puede prevenir. Estamos los pilotos para buscar llegar a ese 90% y que realmente pues, ese 10% que quede sean por otros motivos, pero que no quede en nosotros, no quede en lo que podemos realmente hacer como personas. Déjense como pilotos, como personas, para poder llevar ese mensaje a la gente que lo necesita. Somos ya más de 60 pilotos dando estas conferencias, principalmente en universidades, pero en diferentes instituciones también. Y bueno, hemos podido llegar a la cifra ya de 250 instituciones diferentes, con más de 480 conferencias impartidas. Y bueno, obviamente vamos creciendo este número año con año, y ayudar a que lleguemos todos juntos a ese 90% de prevención, y con esto llegar al resultado de menos muertes en las calles y en las carreteras mexicanas. Bien, Marta Vegas de Telefónica México, cuéntanos, ¿qué te mueve para estar con nosotros esta noche en este panel? Bueno, primero muchas gracias Héctor Barbara, Grupo Milenio, por la invitación. Buenas noches a todos. Pues me mueve, bueno, ya han dicho aquí, la mayor parte de los accidentes se pueden prevenir, ¿no? Y ya está demostrado también que la tercera causa de los accidentes viales son provocados por distracciones, casi siempre mirando el celular, ¿no? Y está comprobado también que mirar el celular aumenta hasta 4 veces las posibilidades de tener un siniestro, de verse involucrado en un siniestro. Entonces nosotros decidimos, bueno, como todos los que estamos aquí, que teníamos que hacer algo, porque la tecnología tiene que servir para mejorar la vida de las personas y no para causar accidentes, ¿no? Entonces decidimos lanzar en Telefónica la campaña Solo un segundo. Lo lanzamos junto con los supercívicos, que la mayoría de vosotros seguro que lo conoce. ¿Por qué? Porque queremos crear ciudadanía y queremos crear conciencia, una conciencia Movistar, ¿no? Que lo que se decide es eso, prevenir a través de una campaña real que se difunda a través de redes sociales, sobre la importancia de, seas peatón, vayas en una bicicleta, conduzcas, seas un copiloto, tener esa conciencia de si estás manejando, si estás en bici, vas en bici, si eres peatón, ¿no? Porque si vas con el celular puedes provocar o verte involucrado en un accidente vial o provocar tú un accidente vial, ¿no? Y por eso estamos trabajando con esto. Antes nos preocupaba que la gente bebiera, o solo nos preocupaba que la gente bebiera y conduciera, ahora que vea el celular y que maneje. Sí, de hecho, por ejemplo, otro estudio que se realizó en Europa dice que el 28% de la gente que textea invade el carril contrario al que va manejando. Y el 400%, el ir texteando, no solo llamando, sino ir texteando aumenta un 400% la posibilidad de dejar de visualizar tu campo, de ir en tu carril. O sea, son estadísticas muy importantes y muy elevadas que, bueno, que tenemos que trabajar a través de la prevención. Bien, desde noviembre del año pasado el gobierno de la ciudad lanzó una estrategia llamada Visión Cero, que pues es el primer gobierno en América Latina, o quizá el primer gobierno fuera de los países desarrollados, que trae esta visión nacida allá en Suecia en el 97, que dice que como humanos tenemos derecho a equivocarnos y una equivocación no debe costarnos la vida en las calles, sobre todo hablando de peatones, hablando de ciclistas, hablando de usuarios del transporte público. Bienvenido, Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias a todos por la invitación y por supuesto saludo a los presentes en el foro y a toda la gente que nos observa y que está por aquí. En radio y en internet. Claro que sí.
Mira, la verdad es que yo sería feliz si siguieran hablando ustedes porque es muy importante aquí conocer vivencias, experiencias, participación de empresas que están apoyando en cada uno de sus campos de acción, de la Organización Mundial de la Salud, de todo lo que implica esto que es la seguridad de una ciudad. Y estamos hablando ahora de la seguridad vial de una ciudad. Como bien señalas, la Ciudad de México se adhirió a esta estrategia en una experiencia que venía ya de Estocolmo, de Nueva York, de San Francisco, de ciudades que tienen problemáticas muy importantes y que ahora están encaminadas precisamente a visión cero. En esta misma línea de acción, la Ciudad de México suscribió este compromiso y el compromiso va emparejado con varias acciones. Ley de movilidad, que tenemos ahora en la Ciudad de México, reglamento de tránsito, que ha sido, pues no es, digamos, la ley más popular que nos podamos imaginar. No le está saliendo barato al gobierno de la ciudad comprometerse con visión cero. Pero estamos convencidos de que se están salvando vidas, estamos convencidos de que se tiene que hacer. Una ciudad como la Ciudad de México no puede conducirse en la anarquía del tránsito rodado. Y lo que tú señalabas en relación a accidente, no accidente, siniestro, mira, yo diría imprudencias, son hechos imprudenciales si fuéramos a una clasificación legalista, pero más allá de eso es qué está haciendo el gobierno con Visión Cero. Y con Visión Cero lo que estamos haciendo es concientizar, primero que México es el 7º país a nivel mundial en accidentes, que estamos en el primer lugar de muertos entre 5 y 30 años por accidente de tránsito, es decir, es la primera causa de muerte, y después que lamentablemente hay más de 800,000 personas que tienen alguna discapacidad o que viven con una discapacidad a causa de un accidente o de un hecho imprudencial. Entonces, no nos podíamos quedar cruzados de brazos. Firmamos con la FIA, por supuesto, en una carrera por la seguridad hacia las personas. Y las estrategias son muy claras, tan claras que hoy te puedo decir, como ya se ha comentado seguramente, que tenemos una reducción de más del 18% en muertes en la Ciudad de México. Hoy yo puedo encontrarme a las mamás de los jóvenes, porque todos los días, y sobre todo en fin de semana, me estaban despertando con noticias de que jóvenes habían perdido la vida en algún accidente de tránsito. Entonces, hoy que platicamos con esas mamás, con esos papás, sabemos que ha habido una reducción sustancial. No tengo ahora reporte de jóvenes que hayan perdido la vida o que se esté perdiendo la vida por este tipo de accidentes. Hay otros que acontecen en la ciudad, que nos dan cifra. Pero, por ejemplo, otro que fue muy claro el año pasado, en donde alcanzamos una cifra hasta de 2 dígitos en la muerte de ciclistas, en este año llevamos 6. Quisiéramos que llevar 0, por supuesto, pero parece que la ruta es la correcta y yo estoy convencido que esta visión cero, que es visión cero accidentes, es la ruta correcta de una ciudad como la Ciudad de México, que no tiene por qué estar fuera de las estrategias que tiene Nueva York, que tiene Los Ángeles, que tiene París, que tiene Londres, porque es exactamente lo que necesitamos. Sí, al principio la gente se molesta, se enoja, porque es como todo, es como cuando se empezó a aplicar el alcoholímetro en la Ciudad de México. Hubo mucha gente enojada, sí. Hubo quien promovió amparos, hubo de todo, pero después se demostró que estaba salvando vidas. Hoy el reglamento de tránsito, estoy convencido que está salvando vidas. Está probado y está comprobado que si tú tienes un accidente arriba de las velocidades señaladas que tenemos para muchas de nuestras vialidades, pues es mortal por necesidad. Entonces yo creo que es la ruta correcta y a mí me entusiasma que haya empresas de diferentes ramas, de diferentes actividades que se sumen a este compromiso, a un compromiso que es por el bien de las personas, por la vida de las personas. Bueno, tomémoslo desde ahí. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito de la sociedad, desde el ámbito de la empresa, para, empresa, sociedad civil, en fin, sociedad organizada, para contribuir a este objetivo al que ya se le puso número, que para conocer algo, para solucionar algo, hay que conocer primero cuál es el estado que tiene? Ya sabemos que, por ejemplo, están ustedes planteando que para 2030 no haya muertos en las carreteras, ¿no? Hablemos de responsabilidad. ¿Qué compromisos se están haciendo? ¿Hace falta más? ¿Es suficiente? Pues es evidente que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho todos.
Es cierto que nosotros desde nuestra actividad fundacional y llevamos desde 1975 trabajando y desde el área de prevención y seguridad vial tenemos un conocimiento bastante extenso, ¿no? Nosotros lo resumimos todo en un decálogo de cuestiones que consideramos que son las que tendríamos que ser capaces en los próximos años todos, desde luego entidades privadas, gobiernos, etcétera, y con ellos sí podríamos llegar a ese objetivo. Y las enumero muy rápidamente. En primer lugar, necesitamos tener un observatorio del tránsito, es decir, necesitamos datos, necesitamos tener un seguimiento de los daños que están produciéndose a través de los accidentes de tráfico para poder actuar, ¿no? Necesitamos un plan general de seguridad vial similar al que ya el Gobierno de México pues, ha puesto en marcha y actualizarlo y siguiendo adaptándolo, ¿no? Y ya vemos que cuando lo tenemos empieza a haber resultados, ¿no? Como comentaba el jefe de gobierno, ¿no? Necesitamos también tener un plan específico que promueva los desplazamientos no motorizados, fundamentalmente ciclistas. Es fundamental un plan de educación vial, ¿eh? Antes me refería a todas las actividades que estamos desarrollando en materia formativa y de capacitación. Es necesario, absolutamente necesario, el que haya una exigencia de conocimientos mínimos y testar esos conocimientos mínimos para poder manejar. Es algo también absolutamente básico. Necesitamos tener un régimen de velocidades seguras. Seguramente pues tenemos que ser todavía más estrictos en zonas de riesgo y bajar esos 50 kilómetros por hora que ya nos cuesta a los conductores y bajar a 30. Y será impopular, como bien se comentaba, pero es necesario, ¿no? Necesitamos tener, pues exigir, por ejemplo, ABS en motocicletas. Necesitamos estructuras más seguras. Necesitamos tener un mecanismo también de asistencia en caso de emergencia. Se sabe lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que es una cuestión de ponernos todos manos a la obra y muy de la mano todas las instituciones para conseguir ese objetivo que se puede cumplir. Lo que estamos convencidos es que se puede cumplir. Bueno, Gaby Eichmann de OPS, ¿qué opinas? Sí, yo creo que sí se puede, pero realmente lo que necesitamos y lo que ya está comenzando es un trabajo intersectorial, ¿no? Ya tenemos un trabajo intersectorial a nivel nacional, ¿no? Pero también lo tenemos que tener en las ciudades, pero no es suficiente. También necesitamos allí los esfuerzos de la industria, los esfuerzos de la sociedad civil organizada y todos los actores que tienen que ver algo. Eso no solamente para el tema de accidentes viales, ¿no? Eso es para cada tema de salud pública importante. Necesitamos un trabajo de toda la sociedad. Jesús Martínez hablaba de educación, solo que a veces se enfoca solo en el conductor y también hay que educar a los peatones. Es decir, debiera ser o no una materia en la escuela saber cruzar una calle, saber las indicaciones mínimas para leer la ciudad. ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, la verdad es que creo que es algo fundamental, sobre todo irnos... José. José, no te preocupes. Estar con quienes más receptivos, se encuentran en un proceso de desarrollo y son más receptivos a todos estos conocimientos. Como bien decían en el foro anterior, muchas veces son los hijos los que les dicen a los padres que están regándola o que están haciendo algo mal a la hora de conducir. Entonces sí creo que... ¿Le dicen eso al jefe de gobierno a sus hijos? Mis hijos ahora y los amigos de mis hijos también. Exactamente. Entonces creo que pues ahí es donde está el campo más fértil, ¿no? Obviamente con los que están creciendo. Las generaciones pues ya más grandes tienen pues desgraciadamente esos vicios culturales que a veces toma generaciones ir cambiando, ¿no? Benito. Yo creo que aquí me gustaría hablar de un tema principal, ¿no? Hablando de la licencia de manejo. Vemos ya estados en la República, como es Guanajuato, que ya tiene en los municipios principales un examen con un simulador de manejo. Muchas veces, y lo digo porque yo fui así a sacar mi licencia, como la mayoría de nosotros, únicamente con dinero en un supermercado a tramitar una licencia. Esto está mal, porque no somos capaces de valorar si la persona es capaz de poder conducir un vehículo, ¿no? Si podemos empezar a poner esos filtros previos a después de poder capacitar a la gente, de instruir, de hacer conciencia en seguridad vial, si podemos ir poniendo estos filtros con el apoyo del gobierno desde el principio,
podemos empezar a bajar ese porcentaje del que hablamos. Y realmente los policías de tránsito estuvieran atentos a todas estas cosas y no nada más a si traemos la verificación o no, que muchas veces es lo que sucede. Si realmente que no estemos excediendo velocidad, que sea un policía que valga para todas las reglas, no nada más para algunas o la que está de moda en el momento, que podamos ir reduciendo con todas esas herramientas que tenemos, ir reduciendo los accidentes. Porque una cosa es el accidente fatal, el accidente que cuesta la vida, pero ¿cuántas discapacidades tenemos? Ahí es donde nos tenemos que enfocar y cada accidente cuesta dinero y todo esto nos está llevando al mismo problema. Tenemos que bajar esos casi 16,000 muertos que tenemos en México al año y lo vamos a hacer con el trabajo y los filtros que podamos ir poniendo en cada una de las ramas. Y un compromiso de las empresas también, ¿no, Marta? Sí, nosotros, por ejemplo, hablando de sumar esfuerzos, también trabajamos con Fundación Mapfre, por ejemplo, con videos para niños. Perdón, por cierto, ese es un poco el objetivo de Foros Milenio, también suscitar ese intercambio, esa red que permita después llegar a mejor cumplimiento de estos metas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, trabajamos exactamente con Fundación Mapfre, con Pilar y su celular, para trabajar con los niños, ¿no? No solo utilices el celular, regaña a tu papá, a tu mamá, pero no lo uses cuando vas cruzando, sea jefe de gobierno, por ejemplo. Tú regáñalo. No, bueno, es que lo tengo aquí. O sea, no... Cuando cruzas la calle, ¿no? No estés jugando, no persigas al Pokémon Go cuando vigila las... En fin. Y también con nuestra campaña, con Solo un Segundo, lo que queremos sensibilizar es asumir la responsabilidad propia, ¿no? Porque estábamos hablando, es que no hay vialidades, ¿no? El reglamento, los coches... Bueno, y tú, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿tú qué haces? Asume tu responsabilidad como conductor, como ciclista, como peatón, pero también como copiloto, ¿no? Regaña al que está al lado, o en lugar de estar tú con el celular, bueno, no te preocupes, tú conduce, yo llevo el navegador y yo te digo cómo ir, ¿no? O yo estoy contigo conduciendo para que si alguien se cruza, avisarte, ¿no? Tú como copiloto también puedes hacer eso, o si vas en la parte de atrás, no distraigo al conductor. Hay muchas cosas que es importante, yo creo que como desde cualquier punto de vista de que transitemos por la vialidad, asumamos el compromiso y en lo que todo cambia, cambiar nosotros, ¿no? Y hacer cosas para que todo suceda. Son todos, una tarea de todos. Miguel Ángel Mancera, en el mismo sentido, yo creo que es una tarea de todos y además algo que debe de ir en una sumatoria para que se visibilice. Lo que no se dice no existe, entonces si nosotros no hablamos con la gente y le decimos que están muriendo personas, que está habiendo consecuencias muy graves para las familias, no se sabe. Y si no decimos que se están salvando vidas, tampoco se sabe. Entonces, esto es un poco, como lo decía Benito, hacer una comunicación masiva y comentar tanto lo que puede suceder si no se toman las medidas, como lo bueno que sucede cuando las tomamos y cuando todo el mundo coopera, porque todo el mundo es copartícipe en estas tareas. Pues agradecemos muchísimo la atención de quienes nos han acompañado esta noche aquí en el foro, tanto a los invitados que están directamente como al resto, lo mismo a quienes nos han seguido a través de Milenio Radio, de Milenio Televisión y de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.